Buenas, vamos a hablar sobre los data centers bajo el estándar ANSI-TIA. ¿Quién les habla? Estefanía Aguirre López y mi compañera Stephanie Román Borges. En esta ocasión vamos a hablar sobre los data centers, algo de su historia, sus componentes y en el próximo video vamos a hablar sobre los tier. Un data center o un centro de procesamiento de datos es una instalación, construcción o inmueble de gran tamaño. Aquí se vienen a albergar y mantener numerosos equipos electrónicos que son como los servidores, ventiladores, conexiones y otros recursos que se necesitan para realizar o utilizar y mantener una red o un sistema de computadoras, de información, conexiones y datos de una o varias empresas. Muchos de estos datos en la actualidad son generados por teléfonos, tabletas, computadoras y otros dispositivos que se encuentran normalmente conectados a Internet y tienen su almacenamiento en un data center. Estas instalaciones necesitan contar con suficiente energía porque es para operar todo el sistema. También necesitan de ventilación adecuada para el funcionamiento óptimo del centro de datos y un sistema de seguridad avanzados para evitar todo el riesgo de datos como fugas, entre otros. Por ejemplo, un banco puede tener un centro de procesamiento de datos. ¿Con qué propósito? Con el de almacenar pues toda la información y datos de los clientes, las operaciones que realizan sobre sus cuentas, todo este tipo de información. Prácticamente todas las compañías que son o medianas o grandes necesitan de un tipo de CPD, del centro de procesamiento de datos, mientras que las más grandes llegan a tener uno o varios de estos centros. Dentro de los factores más importantes que motivan una creación de estos centros es poder destacar el garantizar la continuidad del servicio a los clientes o pues de clientes, proveedores o empresas colaboradoras. En estos ámbitos es muy importante la protección física de estos equipos informáticos porque allí es donde se alberga pues toda la información crítica e importante que están guardando las empresas que hacen uso de estos centros de datos. Historia del data center o de los centros de procesamiento de datos. En los primeros data centers fueron diseñados siguiendo como tal las arquitecturas clásicas de la informática de la red. Resulta que estos equipos eran mesas, armarios o racks y por eso pues surgió la necesidad de tener una fácil gestión y una optimización en cuanto al espacio. Por eso hizo que se evolucionaran todos los sistemas basados en equipos de dimensiones pequeñas. Lo que se necesitaba era reducir en cuanto a las dimensiones para obtener pues una alta densidad por equipos de unidad de espacio. Desde los comienzos de los años 90 más o menos, los data centers pues tuvieron como una importante evolución hasta el día de hoy. En inicio normalmente solo albergaban pocos servidores, pero con el tiempo obviamente comenzaron a expandir y en cuanto a la evolución pues también de su infraestructura aumentaron la capacidad de almacenaje y pues ya tenían no pocos servidores sino los necesarios o los que requería el centro de datos en sí. Las computadoras, las primeras, digamos, pesaban entre 900 kilos o toneladas. Y en cuanto al espacio, ocupaban mucho espacio, medían 5 metros, habían unas de 15 metros, entonces, y consumían entre 3.500 vatios o más. Como se logra ver en la imagen, por ejemplo, la primera, que es como el origen como tal de las computadoras, en 1946 está el integrador numérico electrónico e informático más conocido como el ENIAC, que fue construido pues en esta fecha para el ejército de Estados Unidos y fue denominado como el primer ordenador digital electrónico de propósito general. Si pasamos a la segunda, que es la TRADEC, en 1954, dice que es la primera computadora de transistores. Aquí pues la máquina pasó de utilizar tubos al vacío a utilizar solo transistores y diodos. En las microcomputadoras, como aparece allí, en 1990, ya estas empezaron a llenar salas de ordenadores mainframe viejos como servidores. Ya pasaron de ser solo computadoras a pasar a ser servidores y las habitaciones a ser conocidos como los centros de datos. Digamos que puede ser aquí como el origen de los servidores, pero realmente empezaron con las computadoras.
las empresas comenzaron a elaborar ya bancos de servidores dentro de sus propias paredes. Y por último, digamos, los centros de datos de hoy en día, ya que pueden ser de los últimos que aparecen en la imagen, se cambiaron el modelo de propiedad de la infraestructura a hardware y software. Y en esta diapositiva, como pueden ver, tenemos 3 imágenes de pues, diferentes implementaciones de la infraestructura de los centros de datos. La primera, obviamente, pues es de las primeras computadoras que se implementaron, y como pueden ver, tienen muy desordenados los cables, tienen infraestructuras muy grandes. En la tercera imagen, que sería la que está en la parte derecha, allí como pueden ver, estos cajoncitos negros grandes son los racks, que allí se empezaron pues, a implementar y a organizar y tener de forma más ordenada todos los servidores. Algunos componentes de los data centers son el servidor router, que es un dispositivo que permite interconectar computadoras que funcionan en el marco de una red, y su función específica es establecer la ruta que se destinará a cada paquete de datos dentro de una red informática. El siguiente son los sistemas de almacenamiento, que estos son los que incluyen fuentes de alimentación redundante o el respaldo de un proyecto típico de data center. Y por último, un sistema de comunicación que consta de 3 componentes: el transmisor, el canal de transmisión y el receptor, que convierte señales eléctricas a través de un transductor de entrada. En los data centers, resulta que en este tipo de instalaciones se cuentan con sistemas de respaldo de energía, de enlaces de comunicación redundantes, sistemas de seguridad, aire acondicionado y sistemas de supresión de incendios, especial para este equipo de cómputo. Porque debemos tener pues, que estos data centers estén en óptimas condiciones para su uso. Una de las certificaciones mundiales en las cuales se basan muchos ingenieros para la construcción de estos centros de datos es el TIER, que es el que nos indica la cantidad de elementos redundados y la disponibilidad que tiene el data center en el año. De este hablaremos más adelante.